11:02 aquí en Capitán Bermúdez, en el cordón industrial. Vamos a hacer contacto. Primero saludo a Flavia, aquí nuestra productora, que se suma. ¿Qué tal? Buen día, Franco. Vamos a saludar a una hormiga que tenemos bien lejos y que está allí en su país natal, en Francia. Estamos hablando de Adrien. Adrien Sayag está en Francia. En realidad no es que está en Francia, sino que él es francés, pero francés. Es un poriajú francés. Ha estado en varias oportunidades aquí en nuestra organización. Bienvenido, Adrien. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy, bueno, dentro de todo bien, de lo que se puede, ¿no? Y contento de estar con usted, pero ahí andamos. Son muy complicados estos días para estar en Francia y también, imagino, para comprender qué es lo que está pasando. ¿Qué nos podés decir vos sobre lo que ocurrió en los últimos días? Porque acá nos llega solo lo que aparece en los medios, la información, pero contanos si podés, desde tu lugar, qué es lo que pasó y para que podamos comprender y empezar a charlar un poquito. Bueno, yo te puedo hablar un poco, yo te puedo hablar de lo que sé y lo que sentí. Ahora, mira, yo no estaba en París cuando estaban los atentados, así que puedo percibir mucho, pero no estaba cuando aconteció todo. O sea, lo que me imagino que de los muertos, de los ataques en el Stade de France, en los bares y en la sala de concierto, me imagino que todo eso habrá hecho una vuelta al mundo, ¿no? Y que en eso no les puedo decir mucho. Lo que yo sí puedo decir es que es extraño eso, porque uno se siente, no es abstracto como esa violencia, no es como si uno lo lee en las noticias y ve el horror por números, porque nos toca de cerca, ya que los ataques tuvieron lugar en un barrio que es en lo cual va mucha gente, sobre todo estudiantes, gente muy cosmopolita, investigadores, artistas, arquitectos, bueno, mucha gente de lo cual yo me puedo mover, que son, digamos, antiguos barrios populares de París que después empezaron a ser como centro de salida para, digamos, una juventud, entre comillas, intelectual, y que es ese tipo de juventud que estuvieron pegando. Adrien. Entonces, sí. ¿sí? Franco te saluda, ¿cómo estás? Salud, bien, gracias, Franco. Te quería preguntar, porque venía hablando de una nota de lo que dijo el presidente, lo que dijo Hollande, que Francia está en guerra, y sobre todo preguntarte qué es lo que opina la gente sobre esto, los amigos, los compañeros, cuando vas por la calle con estas declaraciones. Bueno, yo te puedo decir lo muy poco que vi, porque me parece que todo eso es muy fresco. Yo, de hecho, hoy no fui al trabajo porque el ámbito es muy pesado, o sea, estoy trabajando desde casa, porque es muy pesado. Yo creo que lo que la gente opina, primero, antes de opinar acerca de la política, que seguramente es un asunto muy importante lo que está pasando ahora, con el estado de emergencia y el hecho de cerrar la frontera y todo eso, lo que la gente ve primero son los muertos que en un ámbito, como te decía, cercano al donde yo me estoy moviendo, cada uno conoce, si no es alguien que murió, o sea, por suerte yo no conozco a nadie cercano que haya muerto, pero siempre conoce a alguien un poco más lejano que haya muerto. Algunos estuvieron tocados desde muy cerca, y la primera reacción de la gente y lo que opina es como que se lo tiene que aguantar eso. Es una tristeza muy grande. Ahora, yo creo también, en mi caso particular, y con lo poco que hablé un poco con algunos colegas, que lo que se está viendo, o sea, el poder, o sea, la reacción que se está viendo es una reacción con un énfasis en más seguridad, en más plata para la policía, para control de personas, y que eso uno es que yo no creo que eso sea muy eficiente contra, digamos, la lucha contra el terrorismo, y lo otro es que todo eso va hacia, digamos, respuesta más militarizada, más armadas y más, digamos, una respuesta más desde la derecha, y bueno, eso nos preocupa. Nos preocupa también porque empiece a haber, yo eso no lo veo tanto en mí, viste que uno de la persona que
que se suicidó tratando de matar a gente en el estadio de Francia. Él tenía un pasaporte que no parece que era falso, pero que era de Siria. Entonces, eso también, viste, como que también hay toda una discusión acerca de la migración, de la crisis de la migración, desde hace unos meses. Yo lo que temo es que también eso se mezcle con una xenofobia y con un rechazo hacia una inmigración que me imagino que nada tiene que ver con lo que sucedió. Y me imagino que el miedo, el terror, como también se dice, es importante, sobre todo porque en enero sucedió lo de la revista Charlie Hebdo, que más allá de las críticas que uno puede hacer a un dibujo o a un cómic, fueron asesinatos, fueron pensados, planeados para eliminar y para dejar un mensaje de terror, ¿no? Justamente de guerra, de bien bélico, y que obviamente a la población eso lo tocó. Lo que nos llega a nosotros, a lo que quiero llegar, es que se intensificó muchísimo la seguridad, ¿no? La cantidad de policías, de militares en las calles, y sin embargo ahora a 10 meses pasa esto. ¿Hay una explicación? Yo no podría dar ninguna explicación de ese Claro. tipo, yo no entiendo. Lo que yo sí creo es que la militarización, o sea, es algo bastante visible. Yo otra vez, o sea, tampoco estaba en enero, cuando hubo los atentados Charlie Hebdo, yo estaba fuera por el trabajo. Pero sí se siente desde ese momento una intensificación sobre todo las Fuerzas Armadas, o sea, de la visibilidad. Por ejemplo, muchos lugares judíos, de culto judío, están vigilados, muchos lugares públicos, hay un montón de controles que se hacen. Ahora, lo que yo creo es que eso es como una gota, y que eso no puede, o es muy débil como medida para asegurar una seguridad. No creo que la solución pase por eso, porque uno siempre puede contornar ese tipo de vigilancia. Y lo que también es cierto es que ahora se ve aún más militarizado en esos días, con más policías, y lo que mi manera de entenderlo, a lo mejor igual estoy equivocado, es más una medida que permite aumentar, asegurar un poco, o dar un sentimiento de seguridad precario, entre comillas, a la gente que anda en la ciudad, como para que la gente siga saliendo, para que cada uno no se quede en su casa, más que una medida eficiente como para luchar contra el terrorismo. Ahora, yo no sé, me imagino también que toda una solución pasará por el tema del control de las armas, ya que hubo un montón que se hizo acerca del control de las personas, y no creo que se pueda restringir más las libertades individuales desde este punto. Lo que se viene hablando, me parece que ayer el presidente François Hollande habló frente al Senado y a la Cámara de Diputados, y él pidió que se instaure por 6 meses un estado de emergencia que le da poderes más amplios que de costumbre, que implica cerrar la frontera, volver a establecer control de salidas y entradas de personas, y también vuelve sobre un tema que a mí me parece muy peligroso, que tiene que ver con el miedo hacia los extranjeros, que es cuando hay alguien que tiene la doble nacionalidad, o sea, francesa y otra, por ejemplo, poder sacar a la nacionalidad francesa si se ve que está comprometido con proyectos terroristas. También, ¿qué más había? Bueno, y también había un tema que era obligar a la gente que tiene doble nacionalidad, si se sospecha que están vinculados con alguna organización terrorista, obligarlos, o sea, prohibirles volver a Francia, o si vuelven, que se sometan a un control muy drástico acerca de su vida de todos los días. O sea, todo eso tiene que ver con una reducción de los derechos personales, me parece, y es una deriva hacia más seguridad, pero más seguridad por la fuerza y el control de las personas. Y yo no sé cuál es la solución, o sea, no tengo la menor idea. Tampoco entiendo muy bien cómo es.
de dónde eso viene, por qué nos toca a nosotros ahora. Lo que sí creo es que lo que se está apuntando ahora es mucho que tiene que ver con una política interna y una respuesta desde la derecha a los miedos mismos de los franceses. Y eso me da bastante miedo para lo que puede venir. A partir de todo esto que nos comentás, ¿cómo le podemos explicar o resumir desde tu mirada, desde tu opinión, de estar viviéndolo desde ahí, de haber nacido en Francia? ¿Cómo le podemos explicar al vecino de Capitán Bermúdez por qué puede comenzar esta situación? Por supuesto que son muchos los factores, pero para decirlo en un breve resumen, porque por ejemplo el presidente, leímos declaraciones que dice que el Estado Islámico es enemigo de toda Europa, y lo plantean desde ahí. Pero ustedes en la calle, ¿cómo lo charlan con amigos? ¿Qué reflexiones hacen de por qué, o hipótesis al menos, de por qué puede suceder esto? Yo la verdad, o sea, te lo digo muy claramente, por lo menos le hablé, no se plantea, yo no sé, son preguntas muy grandes, no te sabría contestar. Y con respecto no te sabría contestar, sí. y no me parece que por ahora, tal vez en esos días se va a plantear, y por ahora lo que nos sumerge es una pena, un miedo, más que nada. Realmente como pensar que nada, que hay que vivir con eso, pero no sé si lo estuvimos pensando. Yo por lo menos no lo pensé, me parece que con los compañeros no sé, es algo que va mucho más allá de lo que uno puede racionalizar. Yo te doy una idea para un ejemplo, ¿no? El otro día, yo cuando llegué a casa el domingo, vivo con compañeros acá en una casa, y todos los amigos que vivían solos en departamentos habían venido a casa para buscar un tipo de soporte, apoyo mutuo, para no caer en la angustia. Y uno de ellos que vivía en París, que yo vivo un poco fuera de París, no se quiso volver de noche porque le tenía miedo a que pase algo en el transporte. Bueno, en esa situación estamos, no creo que sea una situación en la cual lo que preocupa sea tratar de entender, seguramente no. También algo que te quería comentar sobre esto, cómo lo vivís vos o cómo sentís que están los ánimos en este sentido, es muy reciente a partir de que el presidente plantee que están en guerra, pero aquí en la Argentina son muy famosas algunas situaciones tristes que se han dado cuando en el año 82 se declaró la guerra de Malvinas, la guerra de Argentina entre Inglaterra, donde algunos lo habían celebrado, a que el país esté en guerra. En Francia, ¿hay algunos sectores que celebren que el presidente haya dicho que Francia está en guerra? Mira, no sé, no te puedo decir bien si algunos sectores en particular lo están celebrando. Lo que yo sí te puedo decir es que si vos lo mirás por televisión, lo que pasa en el noticiero, eso se ve como una respuesta necesaria y como algo totalmente normal. Se ven imágenes de aviones que van a bombardear y te explican cuáles son los objetivos de esas operaciones. Van haciendo una vuelta de ver quién está apoyando a Francia y quién no, todo eso. Se ve como que es algo que no está cuestionado. O sea, seguramente que hay gente que lo están apoyando. Y por lo menos en los medios se ve como algo, una evidencia, que hay que hacerlo. Ahora, no te sabría decir quién a lo mejor estaría detrás. Me parece que, viste, en esos momentos de shock muy grande, a veces la gente acepta cosas que nunca hubiera aceptado. Entonces, se pueden hacer cosas que eran impensables algunos meses antes, o en otro momento. Me parece que en eso estamos, que la gente que está al lado mío, todos están bastante preocupados por esa vuelta que se está dando hacia la militarización, hacia afuera y hacia adentro. Ahora, no creo que eso tenga algún, ¿cómo se puede decir?, algún portavoz en la escena política interior acá en Francia. No creo que haya un partido político de la oposición, bueno, la oposición en ese sentido
de derecha o de izquierda que se esté oponiendo a esas medidas. Ahora me puedo estar equivocando, a lo mejor hay que buscar mejor la información, pero digamos de lo que se ve, no, hay como, no sé, un consenso tácito, diría. Adrián, aquí nosotros nos llegan la información en los resúmenes internacionales y se habla mucho de la Unión Europea, donde Francia es uno de los países organizadores de esta política. ¿Cómo podrías contarnos en una situación así qué es lo que pasaría, cuáles son los países que se están sentando en este momento para ver el futuro de Francia, para ver cómo acompañan o no este momento? Yo la verdad que de eso no sé bien, no tengo más información. Ajá. ¿Y los países de la Unión Europea cuáles son? Estará haciendo Alemania, no sé qué. Yo veía, lo único que escuché, pero eso lo escuché ya ayer a la mañana, o sea, ya hace un poco de tiempo, es que decían que Estados Unidos estaba apoyando a las operaciones militares de Francia en Siria, sin explicar el por qué ni el cómo. Eso es lo único que veo, no sé bien. Yo sé que también eso es algo extraño en la escena internacional para nosotros, que François Hollande, ya en el 2011, o sea, cuando empezó la revuelta en Siria, que era, digamos, un pedido de más democracia y que empezó la represión hacia este movimiento y después la guerra civil, que François Hollande había dicho muy claramente que el enemigo era Bashar al-Assad. Ahora lo que se está viendo es que Francia está buscando discusión y apoyo con Rusia, quien es también el mayor, digamos, la mayor ayuda, el mayor aliado en la escena internacional de Bashar al-Assad, o sea, el gobierno sirio, lo cual es muy extraño. O sea, se ve que hay cosas que se están, o sea, que el presidente Hollande se está volviendo sobre lo que quería hacer al principio. Se ve que se está mirando más a Rusia, de eso se está hablando, creo, más que todo. Seguramente, lamento no estar al tanto para contestarle a la pregunta de la Unión Europea. Bueno, justamente entre las noticias que nos llegan, dicen que la semana que viene el presidente francés va a viajar a Washington y a Moscú para reunirse con Barack Obama y con Vladimir Putin. Así que va a tener que ver con ese intento de buscar quienes cooperen en este sentido con Francia. Y por otra parte, queremos consultarte algo que tiene que ver más con la vida cotidiana. ¿Hay clases? ¿Hay servicio público de transporte? ¿Están funcionando los bancos? ¿Cómo está en ese sentido Francia? Bueno, los bancos no creo que haya... No creo que haya cambios. Tuve que ir al banco, pero no creo. Los transportes públicos funcionan ahora muy lentamente porque hay como una histeria. Apenas uno ve que hay lo llamamos un paquete sospechoso, como un paquete que no tiene dueño, o que aparentemente el dueño no está con el paquete, o con la bolsa, o todo eso, se espera todo, con miedo de que haya una bomba y todo eso. O sea, los transportes públicos están muy caóticos. El tema de las clases, ayer, me parece que depende de los profesores. Yo te puedo decir en la universidad. Yo ayer estuve, no di clase, pero asistí a alguna clase y me parecía muy bien. O sea, se habla un poco de la situación, pero digamos en lo que tiene que ver con la institución en la cual la clase se está dando. Por ejemplo, hubo una mujer que hizo su maestría donde yo trabajo y ella, bueno, cuando empezamos la clase ayer, lo mencionamos, lo recordamos, lo hablamos un poco, pero después yo creo también que es importante que la vida vuelva a la normalidad, que lo que se busca es terrorizar, es que justamente esa normalidad que era una normalidad de mucho festejo, digo, por los lugares donde atacaron, que eso se pare. Entonces yo creo que también es un modo de resistencia en lo cotidiano. Y, o sea, habría que ver caso por caso si las clases siguen, pero yo creo que poco a poco. Y puntualmente respecto... Sí.
respecto a los lugares que atacaron, un estadio de fútbol y un teatro, ¿qué otros lugares o qué otras zonas? No sé si era un teatro, era una sala de concierto, donde hubo 30 y pico de muertos. Una sala de concierto, el estadio, viste que no hubo muchas víctimas, creo que hubo una o dos fuera de la gente que se hizo inmolar. Suicidió. El estadio, que había un partido de fútbol, un montón de gente, pero no lograron, digamos, que ese ataque funcione. Lo que más muerto hubo fue en esa sala de concierto, que había un concierto de tipo metal, que realmente es un lugar, en el barrio, entre los barrios 10 y 11 de París, como te decía al principio, un lugar en el cual sale la juventud, digamos, no gente de mucha plata, pero gente. París es muy cosmopolita, es una ciudad con muchísima mezcla, y hay gente de muchos horizontes que se van a mezclar en esos lugares medio intelectual, medio de fiesta. Y eso fue, eso y algunos bares y restaurantes que yo no conozco, pero están todos en la misma zona. Que es esa zona, digamos, de fiesta nochera. No sé si sería como la Florida, buscando algún equivalente, no me sale el equivalente en la zona de Rosario. Bien, pero... yo creo que hubo 2 bares y un restaurante también que estuvieron atacando. Pero, son lugares en los que no es que esperaban que se encuentre determinado sector político o no sé, de algún sector puntual. Más o menos, yo creo que no sé si es un sector político, me parece que la cuestión no se plantea en esos términos, sino que sí es una juventud, bastante joven, si uno mira la lista de gente que muere, se parecen a mí, yo diría que el target era gente como yo, muchos son investigadores, muchos son artistas, algunos son arquitectos, gente que tiene algo de diploma. Bueno, es que en París, como es muy caro, es una ciudad en la cual la gente en general tiene bastante, tiene diplomas y algo de verdad para vivir ahí, pero no era gente de mucha plata. Si vos pensás París, hay una segregación entre el este y el oeste de la ciudad, muy clara, muy fuerte, y un poco entre el norte y el sur. Pero digamos que el oeste históricamente es mucho más burgués, políticamente muchísimo más a la derecha que el este, que históricamente, sobre todo en los barrios donde atacaron, es mucho más popular, aunque eso, mucho más mezclado. También hay un montón de gente que no son franceses o que tienen orígenes de afuera. Es un mundo mucho más cosmopolito, es más joven seguramente, y me parece que es también una alegría de vivir la vida en esa edad, desde esta posición bastante privilegiada, no necesariamente en el sentido financiero, sino en el sentido de una posibilidad de llegar a estudios, que la gente hace lo que quiere, lo que le interesa, una posibilidad de trabajar con trabajos que en general son trabajos que apasionan a esa gente. Me parece que y muchos estudiantes también estuvieron ahí en las víctimas. Me parece que eso es la franja de la población, que una franja que, a pesar de todo lo que estamos pasando, porque también hay una crisis que viene de hace años acá, está peor en otros lugares, pero también nos toca, pero una franja que quiere vivir, aprovechar la vida a pesar de todo. Me parece que eso es lo que se quiso golpear. Adrián, justo te iba a preguntar lo que estabas comentando para cerrar ya. ¿Conocés gente de afuera, pero, de extranjeros en Francia, pero que sean de la zona de Medio Oriente? ¿A qué voy con esto? A preguntarte a ver si se ve por la calle, en el ambiente, en los bares, en los conocidos, gente que sea migrante de los países que hoy en día están acusados de ser los terroristas, ¿no? Sí, yo creo que no. Bueno, mira, en mi ámbito, en el tipo de lugar donde me muevo, en el tipo de lugar, yo digo también, de área geográfica, este parisino, digamos, sí lo hay mucho, y de hecho, si vos, seguramente muchas víctimas también
son de ahí, y son migrantes. Esos barrios son barrios de mucha inmigración. En mi ámbito, no creo que haya una discriminación específicamente fuerte por lo que sucedió. Yo creo que que ese miedo se lo ve más en la escena política y también se lo ve más en los lugares que justamente no están en contacto con esa población migrante, que por lo tanto pueden proyectar a todos sus fantasmas. Ahora también es bastante claro para mí y para mucha gente, no sé si para la clase política, que la situación en Siria es muy compleja, que la mayor parte de la gente que viene en Siria, desde Siria hacia Francia o los países europeos, lo vienen porque están sufriendo una persecución, y que esa persecución viene tanto del gobierno de Bashar al-Assad como de Daesh. Por lo tanto, me parece que discriminar es, que es tan tonto víctima como, que ellos son seguramente aún más víctimas que nosotros de todo lo que anda pasando entonces y creo que en ciertos ámbitos, y en París en particular y en el este de París, está bastante clara esa situación, y me imagino que será gente que no conoce esa situación, gente que no está en contacto con esa población la que proyectan esos fantasmas. Sin embargo, me parece muy problemático, porque me imagino que eso es lo que va alimentando las políticas más securitarias, más de xenófobas, que se pueden implementar en los próximos días. Bien, Adrián, muchísimas gracias por esta comunicación, y en los próximos días, según cómo vayan sucediendo las cosas, queremos ir contactándonos con vos para que nos expliques un poco desde allá cómo son estos días tan tristes para el país. No quiero cerrar, no es un chiste, sino es algo como para distender un poco. Según lo que pasa en las elecciones, te íbamos a decir que a lo mejor nos íbamos para allá, pero ahora creo que no, así que... Mira, yo pienso mucho en las elecciones en Argentina. Es un tema que me preocupa también, porque como ustedes ven la política y las cosas que pasan en Francia desde, sin estar allá, a través de los medios, y es una imagen que uno no sabe mucho qué hacer con esa imagen, por eso nos llaman y todo eso. A mí me pasa lo mismo con las elecciones en Argentina. Me sorprendió bastante el resultado de la primera vuelta, me angustió bastante. Yo, que conocía a la Argentina en esa última década, por estudiar primero en Buenos Aires, en Capital, y después por haber trabajado con ustedes, con los por Yahoo. Yo vi cómo eso cambió. Al principio no era para nada kirchnerista, y poco a poco fue cambiando, y me parece que hubo muchos logros, y que me está preocupando la situación, porque se puede revertir todo casi el día de mañana. Así que yo también estaré atento y estoy atento de hecho al reporte por Yahoo, y así que nos mantendremos mutuamente en contacto. Bárbaro, bueno, te mandamos un gran abrazo desde acá y mucha fuerza para estos días tan tristes, y gracias por la comunicación y toda esta explicación. Bueno, gracias. Hasta pronto, Flavia, entonces, y muchos saludos a todos. Gracias, saludos. Sí. Estábamos hablando con Adrien Sayag desde París, desde Francia, el lugar que está en la mira de todos los medios de comunicación del mundo, y cuyo presidente declaró que está en guerra. Así que ya se ven bombardeos hacia el país sirio y todo lo que esto involucra. Obviamente que las potencias, yo le preguntaba por la Unión Europea, se ve que hoy en día no ha trascendido lo que por ahí los analistas de Telesur, o los que estamos en la comunicación, estamos viendo todo el tiempo. Francia, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Países Bajos y Alemania son los fundadores, y hay algunos que están ahí en Europa que están sumándose a esta Unión Europea, que es una comunidad política, que básicamente hay acuerdos fundacionales, digamos, de esta organización,
que no se puede avanzar un país en una cuestión bien extrema como es una guerra si no tiene el apoyo de las otras o no tiene el aval. Por eso una de las últimas declaraciones del presidente francés fue pedir a la Unión Europea apoyo y a Estados Unidos, porque obviamente son las dos polos que manejan el mundo capitalista, la Unión Europea y Estados Unidos, para dar el ok, de alguna manera, en alguna declaración de los presidentes, para que los bombardeos a Siria sean justificados, ¿no? Yo, más allá de todo esto tan importante, tan complejo y tan difícil, que ni siquiera un francés nacido y criado allá, en algunos casos podía terminar de explicarlo, el por qué, el cómo se llega a esta situación. Yo me quedo con esto de que es un barrio popular, donde había jóvenes, que bueno, también, no es que nos está, porque después también están esas versiones de que se están conmoviendo solo porque esto pasa en Francia. Claro. Queremos dejar en claro que no es esa la situación que estamos planteando acá, sino conocer desde una mirada de un compañero de Por Yahoo que es de allá, cómo se están viviendo estos días, y claro que nos preocupa la violencia a lo largo y a lo ancho del mundo. Y por eso estamos hablando de esto hoy, como hemos hablado de otras situaciones de violencia y lo hablamos frecuentemente en nuestra radio comunitaria. Y a tener en cuenta que la política internacional también tiene que ver con nuestra política. O sea, se sospecha, hoy lo decía, porque no hay una fuente muy clara, pero se sabe que, o sea, no se sabe bien quién financia a este Estado Islámico, ¿no? Porque antes fue Al-Qaeda, hoy en día es el Estado Islámico, que es una organización bélica, que está fuera de los estados, está fuera de lo que es una fuerza armada constitutiva, institucional, es ilegal, entre comillas, y en los últimos 10 años creció muchísimo a nivel militar y a nivel económico. Y esto hace sospechar que las grandes potencias o los grandes capitales sean los que financian para poder justificar después la muerte de vidas inocentes, para poder seguir siendo lo más poderoso. Vuelvo al comienzo del programa. Uno de los candidatos está pidiendo a los grandes capitales, que son los que financian estas guerras, ¿no? Y que hacen que los sectores populares cobren víctimas. Bueno, uno de los candidatos, Mauricio Macri, quiere pedir créditos endeudarse con estos grandes capitales. Todo tiene que ver con todo. Es un mundo que no podemos salir de lo económico, de lo capitalista, cuando analizamos el futuro de lo que queremos, porque también va a recaer en nuestros sueldos y en los impuestos. En un ratito vamos a hablar de eso, que está muy interesante, un informe macrista para banqueros. Es muy buena esta reflexión que hace Franco. ¿Por qué? Porque tenemos, no sé, yo me lo llevo al territorio, no sé, si querés, familiar. Uh-huh. Le querés pedir prestado plata a un primo, por ejemplo, pero sabés que tu primo es un hincha cocos, para no decir otra cosa, y que te va a estar torturando todos los días de su vida con te presté 100 pesos, dame 200, o si no voy por tu perro. Digamos, me parece que llevándolo al terreno familiar tenemos que tener cuidado a quién le pedimos plata. Como pensaríamos a quién pedirle del entorno familiar cuando necesitamos. Esto tiene que ver con eso, con pensar a quién le queremos deber algo o no. Le queremos deber algo o no. Le queremos deber algo o no. Le queremos deber algo o no.